Hola a todos y bienvenidos a Un Café con un Predicador. Estamos en nuestro episodio número 7 y hoy estamos aquí en el posculto o la sobremesa, ¿no? del culto de hoy con Laura, que hoy nos ha compartido sobre Marcos 8. Así que, Laura, nos comentabas que Marcos 8 es justo un punto de inflexión, ¿no? Donde Jesús, en una conversación con sus discípulos, les pregunta concretamente, les dice, ¿vosotros quién creéis que soy yo? Y Pedro, pues como siempre ese portavoz, ¿no? Le contesta, tú eres el Cristo. Uh-huh. ¿Qué significaba para los discípulos, o concretamente para Pedro, esa palabra Cristo? ¿Qué era esto para ellos? ¿A qué se refería? Pues algo que quise incluir en la predicación es un breve resumen sobre cómo llegamos nosotros a entender qué es eso a lo que Pedro se refiere con el Cristo, pero de dónde viene originalmente para ellos, ¿no? Y esa palabra que Pedro utiliza, Cristo, que hoy lo asociamos directamente con Jesús, es del griego, Christos, pero también en otras versiones se traduce como el Mesías, del arameo, de la versión en hebreo del Cristo. Y ambas lo que quieren decir es alguien que ha sido ungido, que ha sido escogido, ¿no? Que ha sido tocado, ungido por Dios. Más concretamente, en este contexto en el que ellos estaban, en ese momento, ese ungido no era un ungido cualquiera, no era un ungido más, era el ungido, el esperado. Y también hoy Isma ha hecho ahí una introducción antes de tomar el pan y el vino hablando sobre cómo el pueblo judío desde el inicio de su historia esperaba la promesa de un redentor. Ese era como el esperado, es la espera, ¿no? La persona a la que ellos esperaban. Y cuando Pedro dice tú eres el Mesías, él está identificando tú eres el que estábamos esperando, tú eres ese ungido, el especial, el enviado por Dios, ¿no? De hecho, aquí dice, en este libro de Marcos dice, eres el Cristo, eres el Mesías, y en el texto de Mateo de la misma escena dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, hay varias declaraciones ahí que, bueno, lo que vienen a decir es que saben que Dios lo ha enviado y que lo estaban esperando, de alguna manera. Es lo que hasta ahí sabemos. Y inmediatamente después de que Pedro da esta respuesta, Jesús como que de alguna forma cambia completamente la dirección de la conversación y comienza a hablar de su muerte, ¿no? De que pronto va a morir y ¿por qué hace esto, ¿no? Nos decías que esto es precisamente una respuesta a esta declaración. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con esa declaración? Sí, de primera lectura yo creo que cuando estás siguiendo la historia de repente dices, oh, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Acaba de pasar algo como muy grandioso, ¿no? Tú eres el Mesías, y de repente Jesús dice, pues yo el Mesías, empieza a hacer como una descripción de el Mesías ha venido, es necesario que él se entregue a sus enemigos y que sufra y que muera para entonces ser levantado y tal. Y es un poco como que cambia eso, cambia el mood, el ambiente totalmente. Y de hecho, antes decías, ¿no?, que es un punto de inflexión, y este es el punto de inflexión realmente. Hay un cambio muy notable en el libro de Marcos, desde el capítulo 1 al 8, un ritmo que va siguiendo como bastante rítmico. Y desde que Jesús hace esta primera declaración, que luego se repite otras 2 veces más adelante, el ritmo empieza como a ponerse tenso, como a acelerarse. Y de hecho los discípulos hacen un camino hacia Jerusalén, como acercándose cada vez más a ese destino del que Jesús hablaba. Vale. Hay 2 cosas importantes. Una es que lo que Jesús hace es utilizar referencias que para ellos eran familiares. Esto no lo he dicho en la predicación, pero Jesús utiliza un lenguaje que se encuentra también en el libro de Daniel, en el capítulo 7, también en el libro de Zacarías, también en el libro de Isaías, y él, yo creo que está como trayendo a su mente estas partes de su literatura, ¿no?, de sus escrituras, de su esperanza, de la promesa que ellos esperaban, que a lo mejor ellos habían ignorado un poco, ¿no?, que esas promesas hablaban de un redentor, de un esperado, de un Mesías que iba a padecer y que iba a morir y que iba a traer la vida y traer la gloria y ser exaltado a través de esa entrega y sufrimiento. O sea, que no era
no era realmente algo nuevo, pero por algún motivo les choca muchísimo y es guay como Jesús juega con su propia literatura y al final también se está identificando, ¿no? Y está diciendo, confirmo que al que esperabais, ahí en esos textos, habla de mí. Lo que hace con esto, lo que yo creo que hace con esto, ¿no? Y lo que podemos interpretar, es que Jesús era muy consciente de que en la declaración de Pedro de tú eres el Mesías, hay algunas lagunas y que ellos estaban súper contentos de su declaración, pensaban que entendían quién era Jesús y podían quedarse con eso, pero Jesús yo creo que les está ahí pinchando un poco más, ¿no? Les pinchó con la pregunta de quién soy y les pinchó con, ¿te crees que sabes que soy el Mesías, pero no sabes quién es el Mesías? Y entonces yo creo que ahí es lo que está haciendo, les está retando, confrontando, como de una manera muy indirecta o no tan explícita, pero muy reveladora. Lo que creéis del Mesías no es lo que deberíais creer o esperar. Y vengo a demostraros que mi camino es otro. Eso es lo que les está diciendo. Y también me ha gustado mucho cuando comentabas pues que esto ocurre justo cuando están en la cima de la montaña, ¿no? Ellos han hecho un recorrido al llegar a la cima de la montaña y esto sirve como ilustración a, desde la cima de la montaña pueden ver por dónde han venido y por dónde van a ir, ¿no? Entonces esto es como una ilustración de lo que ha pasado y lo que va a pasar, ¿no? Pero nosotros, claro, desde nuestra perspectiva actual, ya conocemos la historia completa. Entonces, ¿cómo esta conversación entre Jesús y sus discípulos puede repercutir o impactar a nosotros en nuestro aquí y ahora, en nuestras vidas actuales, en nuestro día a día de hoy, siendo que ya conocemos esa historia por completo? Pues mira, la diferencia que yo veo entre los discípulos y nosotros es que de alguna manera yo creo, si vives por lo menos donde nosotros vivimos, ¿no? En España, hoy tenemos algún contexto, alguna noción, el que más, el que menos, aunque no se haya leído nunca la Biblia, sobre quién es Jesús, su misión, qué vino a hacer, aunque ese contexto sea equivocado. Tenemos un poco más de contexto, como dices tú, de todo el panorama que ellos tenían en ese momento, que solo estaban a mitad del camino, ¿no? Les faltaba mucho por entender y por ver. Vale, de todas maneras, yo creo que hay dos tipos de personas que pueden leer este texto hoy. Puede ser que nosotros lo estemos leyendo conociendo el desarrollo de la historia, ¿no? Ya habiendo leído antes, habiendo leído otro evangelio, sabiendo cómo acaba la historia, o puede ser que alguien lo esté leyendo por primera vez y en ese caso yo pensaba, no es mi caso, ¿no? Pero pensabas, a lo mejor alguien que lee el evangelio de Marcos o la Biblia, el Nuevo Testamento por primera vez, se siente muy identificado con los discípulos en que está haciendo el mismo camino. A lo mejor alguien no tiene ningún contexto o el contexto que tenía de la historia de Jesús es muy diferente y al llegar aquí me gustaría pensar, ¿no? Que hay gente que también se sorprende de que no entiendo nada, Jesús, ¿qué está hablando? Yo no entiendo, ¿no? Y que no va a entender hasta llegar al final del Evangelio, quizás. No es nuestro caso. Entonces, para aplicar qué podemos nosotros sacar de esa conversación conociendo la historia, en nuestro caso, que sí sabemos que hay al otro lado de la montaña, hacia dónde se dirige todo esto, a qué se refiere Jesús con entregarse, sufrir, padecer y morir y luego ser resucitado, es que aunque lo sabemos, todavía es importante para nosotros repensar quién es Jesús. Porque, lo decía hoy, ¿no? A veces sin darte cuenta, pues el paso del tiempo, la repetición, el acostumbrarte mucho a los conceptos puede hacer que no te des cuenta de que está perdiendo significado en tu corazón. Y realmente no estás contrastando tu vida, tu pensamiento, tu forma de ver la vida con quién es Jesús de verdad. Ya no traspasas esa barrera, no creas un muro entre la teoría y la práctica. Entonces yo retaba a que nos preguntásemos ¿quién es Jesús para nosotros? Y no respondiésemos como Pedro, teóricamente, sino como ser un poco más avispados, ¿no? Y pensar, vale, ¿cómo reacciono yo a lo que leo sobre Jesús? ¿Cómo reacciono yo a mi relación con Jesús? A cómo se desarrollan mis tiempos de silencio, lo que leo de la palabra, las respuestas a las oraciones, cómo interpreto todo eso y la idea que me hago de Jesús. Y decir, me estoy creando yo un Jesús en mi cabeza que no es el Jesús que de verdad existe y que vive. O también que cada uno tenemos nuestras
formas de ver el mundo, nuestras ideologías, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras esperanzas, y a veces lo podemos confundir con lo que leemos de Jesús, ¿no? Y queremos como confirmar que Jesús es, hacer un Jesús a nuestra imagen, ¿no? Como montar nosotros un Jesús perfecto, que se adapte perfectamente a lo que esperamos, a lo que soñamos, y qué fácil sería, ¿no? En plan, siempre estaba en lo correcto, ¿no? Mi ideología era tal cual lo que Jesús viene a confirmar. Bueno, pues yo creo que para nosotros es importante que Dios rete eso, ¿no? Y que seguro, él decía hoy, seguro que Jesús no es al 100% lo que esperamos, hay cosas que nos van a desencajar, hay cosas que nos van a molestar, hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que van a ser mucho mejores de las que esperamos, porque es el Mesías que necesitamos, aunque no sea el que esperábamos, pero que nos dejemos retar por ello y por el reto que Jesús les lanza a ellos también de: si sois capaces de verme, abrazadme, seguid mi camino, coged vuestra cruz y vamos adelante, ¿no? en este reino al revés. Muy bien. O sea, algo así como que esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, para nosotros sea también ese punto de reflexión, ese punto de inflexión, ¿no? Del que hablábamos en nuestra propia vida, que nos permita mirar atrás y nos permita también mirar adelante. Exacto. De dónde venimos y a dónde nos quiere llevar Jesús en su camino. Muy bien. Pues muchas gracias, Laura, por este ratito. Y bueno, pues seguimos hablando de Marcos en los próximos episodios. Sí.